Muy bien, muy buenas tardes para todos, buen martes y por la FM 101.9 comienza Prohibido Olvidar después de Oscar Ortiz y sus 60 minutos. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Podés escuchar nuestro programa por YouTube y también estamos en Twitter y en Facebook, así que busca Prohibido Olvidar. Muy bien, hechas todas las presentaciones, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes. Cabe aclarar que hoy la transmisión es en vivo. Exactamente. La fortuna ha querido ponernos en esta circunstancia. Bueno, vamos a contar un poquito cómo va a ser el programa. Vamos a escuchar, por supuesto, primero la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El aplastante triunfo electoral del MAS y PSP en Bolivia. Vamos a contar algo sobre el Ara San Juan, pesca, polémica por Carnero, trabajo, cierre de un colegio, hospitales modulares, más trabajo y el programa ATP. Bueno, vamos a preguntarle a Pablo ahora si está lista la columna de Alberto Cortés. Muy bien, esto lleva su elaboración. Sí. Ya lo estamos poniendo. Alberto Cortés, el aplastante triunfo electoral del MAS y PSP. Sin lugar a dudas, que el triunfo electoral aplastante del partido de Evo Morales en las elecciones bolivianas constituye el hecho político de mayor impacto de estos días, no solo para Bolivia, sino también para la región. La Constitución establece que en una elección presidencial habrá segunda vuelta a menos que el candidato más votado supere la mitad de los votos o bien el 40% y tenga una ventaja de al menos 10% sobre el segundo. La mayoría de las encuestas vaticinaban que, tras la elección del domingo 18, se estaría en un escenario próximo a la segunda posibilidad, evitándose el balotaje por un margen pequeño. Luis Arce, el presidente electo, en cambio, no solamente dijo después de las elecciones que el resultado no era una sorpresa, sino que ya antes había afirmado que había un voto oculto a su partido, el MAS y PSP, y efectivamente esto fue reconocido, incluso a posteriori, por analistas que antes no habían advertido que el elevado número de indecisos, un 24%, eran en realidad ciudadanos que no querían develar a los encuestadores que votarían por el MAS ante el clima de terror y persecución que la dictadura usurpadora de Áñez y los fascistas que la apoyan habían instalado en el país. Los resultados reafirman una vez más que hace un año no hubo ningún fraude, excepto el que hicieron la OEA, los Estados Unidos y las fuerzas internas que desarrollaron el golpe, cuyo silbato de largada fue el informe que emitió la OEA varios días antes de lo que había anunciado, para sembrar sospechas sobre la transparencia del comicio y sin dar tiempo a que se instalara lo que Evo Morales acababa de anunciar. Si alguien tiene dudas, hacemos la elección de nuevo. Varios centros de investigación, la mayoría de universidades norteamericanas especializadas en el estudio de procesos electorales, analizaron esas elecciones y el informe apresurado de la OEA, mostrando claramente que Evo Morales había ganado entonces la elección limpiamente en primera vuelta y que las dudas de los, entre comillas, técnicos supuestamente imparciales que Luis Almagro, el secretario general, había enviado no tenían consistencia. Una de las principales era el aparente triunfo del MAS en algunas mesas por porcentajes que se acercaban al 90%, sobre todo cuando en esas mesas había habido falencias, como ser que el acta la había firmado una persona que no era la que correspondía. Pues bien, uno de esos institutos, la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica,
Comparó entonces esas mesas con otras de las mismas áreas territoriales y verificó que ya entonces los porcentajes eran similares en todas. Además, se podría haber recurrido a los certificados de los fiscales o testigos y habría sido fácil corroborarlos. Es decir, el MAS tenía esos niveles de adhesión en la zona y no había nada de raro que también ocurriera en una mesa con alguna falencia formal. Cabe señalar que cualquiera que haya participado activamente en una elección de ese tipo, con miles de mesas, sabe que hay con mucha frecuencia algún presidente de mesa con poca experiencia y siempre en algunas hay errores administrativos, sin que esto esté vinculado con fraude alguno. Para frutilla de la torta, en esta nueva elección, en esas mismas mesas, el MAS y PSP ganó por porcentajes aún mayores, en la elección con mayor nivel de participación popular en la historia de Bolivia. O sea que quedó más clarísimo que nunca que hace un año no hubo ningún fraude. Lo que sí hubo es un complot en el que la OEA, cuyo carácter de organismo internacional y la presunta ecuanimidad le daban cierta inmerecida aura de imparcialidad, creaba las condiciones para el golpe forzando sospechas infundadas y adelantando el informe al momento justo que necesitaban los golpistas para que sus grupos fascistas asaltaran instituciones y casas de funcionarios del MAS, obligándolos a renunciar bajo amenaza de matar e incluso quemar vivos a sus familiares y lanzando a alguna persona desde uno de los edificios atacados. La policía, parte esencial del golpe, no intervenía o lo hacía a favor de los fascistas. Finalmente, las Fuerzas Armadas le pedían la renuncia al presidente. Los Estados Unidos reconocían de inmediato al gobierno resultante del golpe y su embajada, esencial en el armado previo al golpe, colaboraba en la coordinación posterior. Hubo además articulación internacional con gobiernos pro-yanquis como el de Bolsonaro en Brasil y Macri en Argentina. Algunos gobernadores, como Gerardo Morales de Jujuy, coordinaban desde antes con golpistas como Luis Fernando Camacho. El gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera fue el mejor de la historia de Bolivia, como lo demuestran sin lugar a dudas los indicadores económicos y sociales. Pero cometió la ingenuidad de confiar en la supervisión de la OEA en el proceso electoral y demoró en demasía la atención a los valores predominantes en las Fuerzas Armadas y policiales, y no logró que en ellas avanzara un ideario democrático, sino que siguieron atadas a su historia de fuerzas de ocupación oligárquicas y pro-norteamericanas. El nuevo gobierno de Lucho Arce y David Choquehuanca deberá tomar nota a tiempo de estos problemas. La OEA, más que Organización de los Estados Americanos, debería ser conocida como Organización de los Estados Antidemocráticos, no solo por su rol en Bolivia. La mayoría de países que permite que un personaje tan impresentable haya sido electo como secretario general tiene como origen, además del golpe boliviano que le otorgó el voto de la dictadura usurpadora, los golpes parlamentarios en Brasil y Paraguay, seguido el primero de la proscripción de Lula, lawfare mediante, el golpe seguido de fraudes electorales en Honduras, la traición al programa votado por el pueblo en Ecuador, las presiones de Estados Unidos hacia las naciones caribeñas y otras para definir sus votos. También la insólita aceptación de Guaidó en representación de Venezuela. Este país no es parte de la OEA, se retiró por voluntad propia de ese engendro. Y la OEA, violando sus propios estatutos fundamentales, aceptó una representación de un parlamento, que ya ni siquiera ostenta Guaidó ahora, en lugar de un ejecutivo como corresponde. Cuba, expulsada en 1962, ha dicho que no le interesa volver y la ha calificado de Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Que este mamarracho funja todavía como principal organismo intergubernamental para los países americanos tiene que ver con el debilitamiento y desarticulación de la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, y la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ahora, con las recuperaciones democráticas y progresistas en Bolivia, México y Argentina, parece mucho más factible volver a repotenciar. Mientras tanto, la renuncia de Luis Almagro sería lo más reparador, y ya México, el Grupo de Puebla y los mismos Luis Arce y Evo Morales han comenzado a pedirla, a lo que esperamos se sumen muchas voces más. La derrota de la OEA y el triunfo de la democracia en Bolivia
probablemente no sean la única noticia positiva para los pueblos de estos tiempos. El domingo 25 se plebiscita en Chile el cambio de la constitución pinochetista y también, si el mecanismo para hacerlo debe ser una asamblea constituyente totalmente electa por ese pueblo que ha despertado, o si solo el 50% será electo y el resto provendrá de la vieja partidocracia hoy en el poder. Puede también haber cambios importantes en el Ecuador en febrero, donde la fórmula Arauz-Rabascal por la Revolución Ciudadana tiene buenas chances, a pesar de la proscripción de Rafael Correa como vice por el régimen del panqueque Lenín Moreno. Y aunque recién en 2022 habrá elecciones en Colombia, se da en ese país una interesante acumulación de fuerzas del campo popular que, a pesar de los asesinatos que mantienen al país al tope de la violación de los derechos humanos en América Latina, ha permitido, por ejemplo, que el jefe político del paramilitarismo asesino, el expresidente Uribe, esté con prisión domiciliaria y procesado. En Argentina, mientras tanto, el 17 de octubre se planificó una gran movida, principalmente virtual, que comenzara a mostrar la vigencia de la capacidad de movilización del movimiento popular, respetando al mismo tiempo las medidas sanitarias que otros irresponsablemente pisotean. Un ciberataque masivo a la plataforma trató de impedirlo. No obstante, las millones de consultas a la plataforma los días previos, sumadas a las potentes caravanas motorizadas que dejaron a la altura de un poroto a todos los banderazos previos de la oposición juntos, a pesar de prescindir de lo que es la principal fuerza de apoyo del gobierno, que son personas que no poseen vehículos y no se pudieron sumar en esta ocasión, dejaron muy en claro un apoyo popular al gobierno enormemente masivo, coincidente con lo reflejado por las encuestas. Argentina también es parte de esta movida continental que está mostrando la equivocación de los que sostenían que la oleada democratizadora y progresista en América Latina, que arrancó Chávez en 1999, ya pasó y que ahora venía otra cosa. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés y bueno, vamos a hacer una aclaración, Pablo, sobre la columna de Cortés, que sobre Chile, que el domingo se aprobó, ganó la reforma de la Constitución de Pinochet, que es la que sigue vigente. Claro, porque el tema es esto, que Alberto envía siempre jueves, viernes su columna a los medios y nosotros lo pasamos a la mitad de la semana siguiente, Claro. por eso se da esta desactualización y lo mismo pasó la otra semana. Sí, él graba los viernes. Él graba lo bien. Salvada esta cuestión, esta aclaración que es necesaria, que no invalida para nada la columna de Alberto, sino Exacto. que incluso la ratifica porque está mostrando que hay certeza en algunas evaluaciones. Ara San Juan realizan el jueves audiencia de apelaciones al fallo que desvinculó a Macri y a Wad. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convocó para este jueves a la audiencia de apelaciones contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de 6 altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del Ara San Juan ocurrido en 2017. La audiencia, que debió ser diferida durante meses como consecuencia del aislamiento social impuesto como medida sanitaria, se llevará a cabo a partir de las 10 en el Centro Cultural Municipal y se celebrará en formato mixto. Algunas partes estarán presentes en el lugar y otras asistirán por videoconferencia. Se trata del expediente en el que se investigan las causas y responsabilidades por el hundimiento del submarino Ara San Juan, que costó la vida de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina. Fuentes vinculadas a la causa adelantaron que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes
fallecidos durante el hundimiento del submarino, reclaman que se investiguen las responsabilidades del entonces presidente Mauricio Macri, del ex ministro Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Errur. Bueno, hay que también, no solamente fueron víctimas de estas intervenciones, los familiares de Lara San Juan, también los de los pesqueros hundidos, Sí, como el caso del Repunte y Arrige. El Repunte hasta tuvo infiltrado. en el caso de... Lo denunciaron las mujeres de Repunte, como a mí me gusta decir, Sí, el último 17, donde lógicamente por este tema de la pandemia y la imposibilidad de generar actos públicos, se hizo por Zoom, hicieron la denuncia, también que también están involucradas. Vos imaginate, estábamos hablando de las mamás, las hermanas, las esposas de los tripulantes fallecidos, donde todo lo exponen por Facebook. Lo mismo pasa con el RIGE. Y lo mismo pasa también con los familiares de Lara San Juan. Era cuestión de hacerle clic a la página de ellos claro. y tenés toda la información. Digo, ¿cuál es la necesidad? De espiar. Lo que a uno piensa es lo que porque estas cosas también hay que pensarlas, que lo que se busca es en la posibilidad de meter infiltrado, de manejar información, es tratar de buscar algún lugar, algún espacio para generar problemas internos. Uh-huh. No, digamos, yo no creo que haya existido la necesidad de tener más información. Yo lo que sí creo, y que de hecho problemas hubo, que lo que se buscaba en estos actos de espionaje no es solamente recabar información, sino también en generar conflictos que o dividan Claro. a estos Sí, sectores, sí, sí. que dividan los grupos internos o por ahí la posibilidad de hacerlos quedar mal ante la comunidad. Creo que la cosa pasa por ahí, porque la información, ¿qué información podés precisar? Meter un infiltrado, no era la ETA, eran las mujeres de Repunte. Es decir, lo que se busca con todo esto, y ojo, y hay que tener cuidado, es generar conflicto. Y ojo, cuando no puedan generar conflicto, ¿a dónde van a ir? Porque de esto no solamente tiene que ver el gobierno, sino también tiene que ver, en el caso de Arregel y Repunte, los empresarios de la pesca. Uh-huh. Porque, a ver, los servicios de inteligencia, y lo hemos visto con los puchos, lo hemos visto con otros sectores afines, que son de hacer trabajos privados también. Entonces, digamos, es bueno aclararlo. Muy bien. Alarma en la industria pesquera por la presencia masiva de buques chinos en la región. A fines de abril pasado, el gobierno determinó reforzar el control y el patrullaje en el mar argentino para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. Alrededor de 300 barcos asiáticos fueron detectados en las zonas económicas exclusivas de Argentina, Ecuador, Perú y Chile. Desde la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura renovaron su preocupación por la presencia masiva de buques de capitales chinos en las costas de la región y reclamaron fortalecer el sistema de vigilancia y de control. Según precisaron desde la entidad que integran la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria, ALPESCAS, en las zonas económicas exclusivas de Argentina, Ecuador, Perú y Chile, se constató la presencia de alrededor de 300 barcos asiáticos, en su mayoría de origen chino. ALPESCA rechaza la reiterada amenaza
que para nuestras pesquerías representan las flotas de países pesqueros de aguas distantes que sin ningún control de parte de sus estados de bandera invaden nuestros caladeros. Ante esta situación, la Alianza Latinoamericana exigió a los gobiernos que se fortalezcan los sistemas de manejo pesquero regional. Asimismo, propusieron que se prohíban los transbordos en alta mar, los barcos suministradores de servicios, implementar observadores a bordo y fortalecer el control y la vigilancia en las zonas económicas exclusivas. Hay que decir esto, ¿no? Cuando se habla de transbordo, se habla de la industria pesquera local que transborda a barcos extranjeros para evitar retenciones, evitar controles. Digo, esto también hay que tenerlo claro, que acá no es solamente el tema de los chinos, ¿eh? Y acá la Argentina siempre puso la pesca como moneda de cambio. Lo hizo Isabel, que es uno de los acuerdos frente a las costas uruguayas y frente a las costas bonaerenses, acuerdo de libre pesca entre los dos jurisdicciones, que es la base del acuerdo que a su vez China hace con los uruguayos para estar en los puertos Sí. uruguayos. Sí, Digamos, sí, sí. entonces, a ver, Isabel con el acuerdo bilateral con Uruguay, los acuerdos marcos de Alfonsín, los acuerdos con la Comunidad Económica Europea de Felipe Solá, los acuerdos con los chinos de Néstor Kirchner, que hoy se conmemora un aniversario de su fallecimiento, con los chinos por el tema de calamar, que el calamar es el alimento de la gran variedad de la fauna marina argentina. Entonces, si utilizamos la pesca como... A ver, acá lo que hay que terminar es con esta conducta colonial que tiene la Argentina. Bueno, ¿Qué tiene que negociar la Argentina con Uruguay en una zona de pesca común? Bueno, Uruguay sabemos que, para agregar a lo que vos estás diciendo, que recibe en el puerto de Montevideo a los barcos chinos para que se abastezcan, Bueno, ya sea entonces, de combustible, de bueno, alimentos. entonces esto es sencillo. Hay que terminar con el acuerdo que hizo Isabel con los uruguayos. Exactamente. Entonces, basta de zona de pesca común. El uruguayo que pesque en el mar de uruguayo y nosotros en el mar argentino. Y que si los uruguayos quieren hacer el acuerdo con los chinos, que pesquen enfrente, qué sé yo, ¿cuál es el balneario de Uruguay, famoso? Punta del Este. Que pesquen en Punta del Este, a ver que aparte de turistas brasileños, no sé qué otra cosa van a encontrar. Y ahora ni siquiera turistas van a encontrar, porque tienen la frontera. Entonces, el tema a veces los chinos. Fueron los chinos, fueron los rusos, vino acá el que quiso y se llevó lo que quiso. Sí. Entonces, el problema es la actitud. Es así. El problema es la actitud nuestra. Sí. Este es el tema. ¿Cuál es el fundamento? Porque o son los chinos o son los uruguayos. ¿Cuál es el fundamento de la zona de pesca común con Uruguay? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que nosotros precisamos? Sí, es cierto, las colonias de pesca circulan. Bueno, pero bárbaro. Pero es la puerta de entrada al saqueo y al robo del mar argentino. Entonces terminemos con la zona de pesca común. O que los uruguayos se comprometan a respetar, a honrar ese acuerdo, no permitiéndole usar los puertos a los chinos que no vienen a robar acá. Y que ahora son los chinos, antes fueron los españoles, acá vino todo. Yo recuerdo allá por mediados de los 90, cuando esto mismo quisieron hacer en Canadá. Canadá lo sacó a los cañonazos. Sí, sí. Ah, los cañonazos, No anduvieron dando vueltas, cañonazo le metieron. Habrá que hacer lo mismo por estos lados. Pero a ver, me parece que es una cuestión mucho más seria. Negociemos con Uruguay o se termina este juego
O se termina la zona de pesca común y listo, y arreglátela con Punta del Este. Bueno, vamos a un tema totalmente distinto. Polémica porque a los militantes de Grabois se les murió un carnero de Chevere. Los productores cuestionaron los métodos poco profesionales que utilizan para trabajar el campo. Los casi 100 militantes de la agrupación Proyecto Artigas, que lidera el dirigente Juan Grabois, ya llevan 10 días trabajando en el establecimiento Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas S.A., cuyo principal accionista es Leonor Echevere, hermana del exministro de Agricultura de Macri. Los activistas llegaron al campo con un plan. Desde el día 1 comenzaron a trabajar en una huerta agroecológica. Enseguida colocaron una bandera con la consigna: estamos construyendo un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos. El tema es que el trabajo que viene realizando Proyecto Artigas ya genera críticas y burlas de los productores en las redes sociales. Sucede que en más de una semana, según se observa en imágenes aéreas, los militantes solo hicieron 2 surcos de unos 20 metros por 4 metros. Los productores e ingenieros que conocen la zona hablaron sobre varios errores técnicos que cometieron los militantes de Grabois. En primer lugar, la huerta se hizo en el casco de la estancia, a pocos metros de la casa principal, en un campo de 1.400 hectáreas. La huerta tiene también otro problema de índole productivo: está rodeada de árboles, lo que le impide pleno acceso al sol por tratarse de un lugar con mucha sombra, e incluso raíces que limitarían el rinde y la calidad de las verduras. Se observa también que los activistas están trabajando con jean y zapatillas. Bueno, esto es bueno, otro de los temas que causó polémica fue el malestar por la muerte de un carnero. Que era un carnero reproductor. Claro, y además el animal había sido un regalo de un productor de la zona de Gualeguaychú para el aniversario de casados del ex ministro y de su esposa. Bueno, en el lugar se vivieron momentos de tensión, dado que en la entrada de Casa Nueva se encuentran haciendo una vigilia el propio Echevere, sus hermanos, su madre y productores que acompañan el reclamo a favor de la defensa de la propiedad privada. No, lo que se ve... Una telenovela. Bueno, esto es... que se hizo, como decía Oscar Ortiz hace un ratito, lo que es un tema privado. Mira, es un conflicto familiar privado. Hay sectores... A ver, esto es un problema de sucesión. Sí. Que a uno también le cuesta entender cómo puede tardar 11 años. Pero es un tema privado. Claro. Yo no sé por qué están involucrados políticos, sectores involucrados al Estado, y no están involucrados, por ejemplo, en lo que venimos hablando, que es el tema de la pesca, que siempre está entre el segundo y el tercer producto en exportación a Argentina, digamos, es lo que te da dólares. Sí, yo los vi. Saben de trabajar en el campo, más o menos como yo manejar transbordadores espaciales. Sí. Yo he hecho un movimiento de tierra más importante que ese ¿en cuánto? En 1 o 2 días. Hasta llegar a la tierra tosca. Entonces, casi un trabajo de jardinería lo que hicieron. Eso a ver, no es serio. Digamos, hablar sobre producción de resguardo a la ecología y todo eso. Es un tema serio. Sí. No se lo puede banalizar así. No me pueden aparecer 4 tipos con una zapa a decirme este es el futuro productivo de la Argentina.
Es como que me dijeran que vamos a pagar la deuda externa con artesanías regionales. O les podrían dar tierras fiscales y que Pero, a cosechen ver, esas tierras esta gente no sabe lo y que es no, laburar en el campo ni les claro, y interesa. no una Lo casa, hicieron, ocupar una lo casa. hicieron un día y deben estar todos internados. Sí, más o menos. Porque deben estar todos internados ahora, ¿viste? De lo que hicieron ese día. Estamos hablando de producir para 400 millones de personas y no lo vamos a hacer con una huerta. Y lo del carnero es porque merecen ciertos cuidados, esto no Claro los que, cuidaron. la persona que no es de campo no lo sabe. Ni tampoco veo que hay ingeniero agrónomo. Hay militantes con ganas de estar ahí, no sé para qué. Hay algunos que se escaparon, incluso se están yendo por los aledaños, porque se están dando cuenta que metieron la pata feo. Porque se metieron en algo que no tiene nada que meterse. Y la verdad, yo creo que el gran problema del gobierno son las quintas columnas, porque Sí, vos lo escribiste en Facebook, a eso. y lo digo porque todas estas organizaciones sociales, que me disculpen los amigos, pero fueron todas alimentadas en su crecimiento por Macri. Yo de eso no me olvido. Todos entraban al despacho de Stenley, ¿De quién? de la ministra De Stanley, de de Stanley, Carolina Stanley, sí, 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 Carolina sí. Stanley. Todos entraron ahí y todos se fueron con grandes pedazos de contribuciones del Estado para su crecimiento, para que después te hagan esto. Entonces, no sé realmente para dónde juega toda esta gente. Y lo voy a decir con claridad, ¿viste? Porque tampoco no tengo ningún problema. Y yo no soy un afecto al gobierno de Fernández, pero yo estoy viendo esto, escúchame, al tipo que tiene poco problema, le generan todos estos quilombos por Sí, todos sí, lados. sí. Y yo esto lo relaciono a que el crecimiento de todas esas organizaciones vino de la época de Macri Sí. y yo también, a mí me dan para sospechar. Muy bien, Pablo. Vamos a pasar a tu editorial ahora. Transporte en Mar del Plata. Bueno, saben, Perdón, en el partido de General en el Pueyrredón. partido de General Pueyrredón, No solamente en Mar del que en Plata. realidad sería en Mar del Plata porque es el único que se toca. Sí, porque esto digo nada más, antes de que vos empieces con lo tuyo. En ningún momento se habla de integrar Sierra de los Padres y Batán Pongo acá, frente a la camarita, con el proyecto. que ahora lo vamos a explicar en para la radio, porque lógicamente la radio no tiene cámara, pero si ven el esquema del proyecto Situ, Sí, hace relevancia en lo que es el micro, macrocentro, puerto. Se agrega por ahí Barrio Libertad, mostramos otro esquemita más, pero es fácil de leer. claro, pero... Pasa un poco Juan B. Justo, pasa ahí, es decir, todo el desarrollo del ¿Y ahí se terminó? transporte. Hay unas ramificaciones Sí, que eso teóricamente tocaría Batán, Sierra de los Padres, hay una estación en Sierra de los Padres, pero ¿qué es lo que cuestionamos esto como medida de fondo? Primero, hay que reconocer que este proyecto es mucho mejor que lo que se presentó en el proyecto de Arroyo, que el proyecto de Arroyo, la verdad, era anacrónico por donde se lo viera, donde no solamente se entregaba el transporte al sector privado, sino que faltaba que hiciera todo un esquema con carreta y bueyes, porque era del siglo XIX esto. Esto es un poco más moderno, conceptualmente está mucho más trabajado. Ahora, y nos permite una mejor discusión, ¿viste? Porque discutir con el hombre de Neandertal era imposible.
esto te abre algunas discusiones porque hay algunos conceptos que manejamos en forma común. Se abrió la semana pasada, el jueves, una reedición de lo que es ese trabajo. Se había empezado durante la gestión anterior del Consejo Deliberante, que es Viajar Mejor, en la cual participamos, Sí, sí. en donde yo hago un planteo clarito. Veo bien que se haga la apertura al diálogo y al debate del tema del transporte. Vamos a decir que el debate que se abre desde Viajar Mejor es bastante acotado, es bastante, tenés 3 minutos para hablar, 3, 4 minutos. Te ponen un temario, también te dejan, no te imponen el temario, ponen un temario que es después lo que sale a la luz. La discusión que se está adentro no está saliendo a la luz. Y empecé diciendo, empezamos bien en este sentido, pero empezamos mal en otro. Empezamos mal incumpliendo las ordenanzas. Hay una ordenanza que es la 6979/87 que está vigente y establece que el transporte lo administra una sociedad de Estado. De la misma forma que el tema del agua, de obra sanitaria, la Sí. maneja una sociedad Sí. de Estado, con sus características. Esto no significa que es, y en eso disenté con Balud, Tarifarena, que fue un poco el iniciador de esta charla cuando a él le tocó ser concejal, Claro, en el 2018. que yo planteaba de que el transporte público debe ser municipalizado. La verdad, no debe ser municipalizado, es municipal. No se estatiza lo estatal. Lo estatal es estatal, lo privado es privado. El transporte público es municipal. Por lo tanto, no se municipaliza lo municipal. ¿Se entiende? Se municipalizará alguna cosa privada, por ejemplo, qué sé yo, algún bien histórico, que el Estado dice, bueno, este bien histórico, como puede ser, qué sé yo, la Villa Ortiz Basualdo, Sí. ¿no? Lo municipalizamos porque es un monumento histórico de la historia, de esto, de la Mar de Plata, de la Fundación. Entonces ahí municipalizar. El transporte público no se municipaliza, es municipal. Y esto en referencia a lo que han sido los grandes proyectos de transporte público de organización urbanística que en su momento comenzaron allá por mediados de los años 50 en Brasil, que es la red integrada de transporte. Acá le ponen otro nombre. Muy Nosotros, parecido a la red integrada de transporte, sí, le ¿no? llaman SITU, Situ, en lugar de RIT, Servicio Situ. Integrado de Transporte Urbano. Para el caso da lo mismo. No quisieron utilizar el nombre de RIT, Red Integrada de Transporte, que es como se la conoce en forma internacional. La llamaron SITU. Bueno, está bien, no hay ningún problema, eso no nos vamos a andar preocupando por esas pequeñeces. Lo que sí llamó la atención, que en ese debate, donde sí estuvo presente el proyecto, lo que es la presentación al público de lo que sería el SITU, pero no se presentó, y en eso están en deuda, lo que es lo que se quiere hacer en concreto, que es el pliego de la nueva concesión que El pliego no se conoce no se todavía. conoce todavía. Es decir, estamos discutiendo sobre algunas cosas teóricas, pero no sabemos ni cómo se maneja la plata, ni cómo se administra, ni qué plazos tiene. Una de las cosas que nosotros discutimos sobre si es sociedad de Estado o no es sociedad de Estado. La administración de un sistema de transporte, en este caso, para su funcionamiento necesita ingresos. Uno de los ingresos, sin duda, es el pago del boleto. Ahora, hay otros ingresos, porque incluso se está hablando de terminales integradoras, que sería donde se producirían, en este caso hay 3 presentadas, que donde se producirían el sistema
de traspaso de línea a línea, de transbordo, que yo quería saber, por ejemplo, en el caso de hacerse concesiones en su interior, ¿quién las recauda? ¿La recauda la sociedad de Estado para fortalecer el sistema de transporte o se la quedan los empresarios? Porque todos están diciendo que esas obras la van a financiar los empresarios, lo cual es una rotunda mentira. Las obras se va a financiar con el aporte de los usuarios. Con el aporte nuestro. Porque, a ver, si la inversión fuera privada, lo que tiene que hacer un inversionista es hacer eso ya, poner la plata, billete sobre billete, construir las estaciones, y entonces ahí empezaremos a discutir otra cosa. Ahora se le da un plazo de 6 años, que en esos 6 años, con la plata que se junta de los usuarios, van a ser las estaciones que después van a administrar ellos. Esto es típico de la Argentina, ya lo vimos cuando se nacionaliza YPF, donde hubo gente que compró YPF sin plata. Y esto es lo mismo, van a hacer inversiones con la plata de otros. Esto se tiene que entender. ¿Por qué? Porque lo que fue el sistema de Curitiba, que el sistema de Curitiba en su corazón, y es lo que menos se conoce, la administración le hace una sociedad de Estado. Y en Brasil pasaron las mismas cosas que pasamos nosotros, ¿eh? Pasaron tequila, pasaron golpes militares, gobiernos civiles, ganaron uno, ganaron otro, pero todos mantuvieron una línea, que es una línea ética, en realidad. Digamos, no se puso en este Watergate permanente que es la Argentina. Y digo, ¿por qué Watergate? Porque el escándalo de Watergate es que se descubrió, unos periodistas descubrieron que había sectores empresariales que habían puesto la plata para la campaña de Nixon para el gobierno republicano. Acá es escándalo todos los días y ya como que estamos tan habituados que ya dejó de ser escándalo. Pero en realidad el transporte público se tiene que hacer en función de políticas donde evalúen primero, la gente no va a donde quiere, la gente va a donde necesita. Entonces vos, si vos a un lugar, a una zona, la dejás sin transporte, esa zona va a quedar vacía. Porque y va a ir el que no le quede otra, que no tiene después relevancia en lo que es a la hora de medir los valores del boleto. La gente no va a vivir donde no hay transporte. Donde no hay servicios. Claro. Hay un fondo que es un fondo de transporte para las empresas, para el transporte en el interior, que en vez de decir, mira, con estos subsidios vamos a bancar, incluso hasta en las pérdidas, vamos a fomentar, por ejemplo, la ciudad de Batam, vamos a fomentar Estación Camet, vamos a fomentar que vaya vivir gente a Sierra de los Padres, para evitar la aglomeración dentro de lo que es la ciudad de Mar del Plata. Claro, Chapadmalal. Chapadmalal, eso es una cosa. Ahora no. Seguimos pasando frente al casino. Con el mismo esquema. El SITU que presenta el gobierno de Montenegro sigue pasando por el casino. No lo entiendo, yo a esta altura, después de todo lo que se ha venido hablando, ni siquiera lo hacen pasar una cuadra antes como para evitar decir, no, todas pasan por el casino. Y todavía no tenemos en claro cuáles son las cuestiones que motivan una reforma en el transporte. La otra vez, y hablando con el flaco Oscar también, en una nota que gentilmente no se hiciera. ¿Sabemos cuánta agua tenemos en Mar del Plata disponible para qué cantidad de habitantes? ¿No sería preferible empezar a ver de acá a algunos años, ir desarrollando el oeste y el oeste norte de la ciudad, que es donde tiene más cerca el agua? Porque después la factura de obra sanitaria te llega
y te llega, ¿por qué? Porque estamos trayendo agua de mar chiquita. Entonces, lo lógico, lo natural, sería que el desarrollo de la ciudad se empiece a volcar hacia el lado donde hay agua, porque donde no hay agua perdiste, ¿eh? Porque yo quisiera ver, a ver dónde ven, como en otras ciudades, fluir el caudal del río Mar del Plata, porque el río Mar del Plata no existe, es todo napas subterráneas. Y ya hay parte de la ciudad donde tiene poca presión. Entonces, en un proyecto urbanístico, sería interesante, pienso yo, evaluar todas estas cuestiones, no concentrarnos todos en un punto geográfico donde está saturado de tránsito, donde están con un profundo estrés todos los servicios, porque están exigidos al máximo, cuando tenemos un territorio enorme. Pero ¿qué pasa? A ese territorio enorme, para llegar hasta donde queremos llegar, hay que hacer inversión. Y a los empresarios no les interesa hacer inversión, quieren ganar la plata para esta temporada, para la gestión de ellos, agarran la plata, se van y listo, te dejaron el problema. Por esto es que nosotros planteamos que es una sociedad de Estado la que tiene que administrar. Primero, para administrar las concesiones. Acá no hay ningún sentido de que existan concesiones por 15 años. ¿Por qué por 15 años? Las concesiones tienen que ser cortas. Y las concesiones no tienen que ser 3 concesiones, tienen que ser miles de concesiones, una por línea. ¿Por qué hay que entregar a monopolios que después se carterizan el transporte público? Porque después la carterización es lo que resulta el precio del boleto y la calidad del servicio y la política de gobierno, porque en definitiva lo que se termina privatizando es un pedacito de la municipalidad. No es que recuperar el control del transporte por parte de la municipalidad sería municipalizar el transporte. No es municipalizar el transporte porque el transporte es municipal. Pero de la otra forma, lo que terminan privatizando es un pedacito de la municipalidad que está al servicio de los intereses de esos que compraron o tienen por concesión por 10, 15, 20 años, no sé cuánto quieren. Es muy difícil en esto establecer alguna pauta, porque no sé por qué razón siguen escondiendo el pliego. No quieren que lo veamos. No quieren que lo veamos porque está claro que por lo menos desde el Foro del Transporte, Sí. el cuestionamiento no va a caer si pintan de amarillo, rojo o verde los colectivos. Vamos a caer sobre cómo se administra el transporte. Porque este debate se debería haber dado después de haber conocido el pliego. ¿Qué dice el pliego? Primero, partamos de una Porque base. falta información. Si discutimos un pliego violando ordenanzas vigentes, ya empezamos mal. Claro, sí. A ver, vivimos violando la ley. Y justamente este gobierno, una de las banderas que tiene, que son lo de Cambiemos, es la legalidad, las instituciones, el respeto por la ley. Bueno, ya empezamos mal. Empezamos violando la regla. Sí, que vos lo remarcaste Encima integrada por la Unión Cívica Radical, porque fue don Ángel Roy el que promulgó esta ordenanza. Fue en el año 87. Es decir, es muy difícil, mirá, vos tenés que entrar a discutir transporte sobre la violación de la norma. Entonces me están diciendo, no, va a ser un pliego donde vamos a poner instancia de control. ¿Qué control me van a poner si ya están violando las ordenanzas? Si la promulgación de una ordenanza, que es la que organiza el transporte, ya se está violando, ¿qué queda para lo demás? ¿De qué estamos discutiendo cuando vos ya en el ánimo inicial ya empezaste violando las ordenanzas vigentes? Entonces, ¿qué es lo que vos me vas a garantizar de acá para adelante? No me pueden garantizar nada, porque de hecho
si uno lee el SITU, donde, por ejemplo, te habla sobre la visión de género. Perspectiva de género. Perspectiva de género, visión de género. Ahora, ¿en qué consiste eso? No lo sé. Está enunciado. ¿Qué es lo que significa eso? En cómo se va a materializar, no lo sé. Es todo zaraza. Sobre el tema de inclusivo y especialmente accesible para personas con discapacidad. Sí, sí. En el sitio lo dice bien, ahí más o menos ellos calculan, uno podrá estar de acuerdo o no, pero es un número significativo, un 12% de gente con discapacidad, más otro tanto otro 16, 15 de personas adultas mayores, que serían las personas con discapacidad sin certificado. Porque esto, a ver, una mujer embarazada es una persona con una discapacidad transitoria, pero discapacidad al fin. No, una mujer embarazada no es una persona que tiene una discapacidad. Es una discapacidad transitoria. Yo no la veo colgada en... No, a ver, pero tampoco es una discapacidad. es una discapacidad. Es una discapacidad transitoria. Como puede ser que te rompas una pierna y andes con el yeso. Bueno, Pero también, eso sí sería si discapacidad vos no transitoria. tenés, y es el embarazo, es una discapacidad transitoria. Si no, no existiría, por ejemplo, en la ley laboral, un asueto. Hay asueto en la ley laboral, hay asueto por embarazo, previo y posparto. ¿Por qué? Porque está dificultada a realizar ciertas actividades. Entre ellas, subir un colectivo. Es una discapacidad. Digamos, hay que perderle el miedo a la palabra discapacidad. No es que se le tenga miedo. Ni tampoco Lo que yo estamos considero, descalificando, pero no es lo que uno considera, es así. ¿Por qué es así? Porque incluso está visto en la ley laboral. Una mujer embarazada, una persona con una fractura, son discapacidades transitorias. Hay cosas que no pueden hacer. Estamos hablando de por encima del 40% de la ciudad de Mar del Plata si sumamos a todos. ¿Cuántos embarazos se producen en la ciudad? ¿Cuántas personas mayores hay? Más las personas con discapacidad con certificado. Ahora, si vos tenés un 30%, un 20%, un 40%, si querés el número más bajo, un 30% de personas que no tienen accesibilidad al transporte público, entonces no se lo puede considerar público. Porque está dejando afuera gente. Esta es una discusión que en una charla muy interesante que da Carlos Matos sobre lo que, lo que es público y lo que es privado. Público y lo que es público, el concepto de lo público. Y que si dejan gente afuera, no se puede hablar una plaza pública si hay barreras arquitectónicas, porque ya está dejando afuera gente. Sí. Y lo mismo pasa, ni hablar con el tema del transporte, que la accesibilidad no solamente está dado por la posibilidad de subirse al bondi, sino que está relacionado con frecuencias, está por circuitos, porque si vos tenés un colectivo de piso bajo, que es lo que se está luchando, pero el piso bajo, pero no tenés servicio en el Boquerón, porque se le había puesto servicio en el Boquerón y ahora se lo cortaron. Esto también hay que decirlo, esto se habló también en la última charla, un montón de servicios que se dieron que por cuestión de la pandemia se cortaron, digamos, entonces deja de ser público. Porque que sea público no significa que tiene que pasar por Barrio Constitución nada más. Las próximas jornadas de trabajo de transporte son, que se hacen mañana, virtuales, ¿no? Es todo virtual, mañana y pasado serían las dos últimas, donde sí seguiremos dando este debate, que es un debate sobre lo que se presentó, que lo que
¿Qué es lo que cuestionamos sobre lo que presentó? La poca proyección de futuro y la falta de clarificación de un montón de cosas. Porque quien mande en el transporte significa si esto se va a cumplir o no. Porque de las últimas concesiones que hubo no eran malas, no serían buenas, no serían modernas, pero tampoco se cumplieron. De hecho, cada vez que se discute el aumento de boletos, siempre se discute sobre lo mismo. Hay que controlar la frecuencia que limpie lo colectivo. Y siempre estamos discutiendo lo mismo, así que ni la frecuencia ni la limpieza de colectivos se han conseguido. Entonces, es muy difícil después conseguir la otra cosa. Y a mí lo que me gustaría saber, por ejemplo, de estas unidades fiscales que se van a crear, que son las estaciones, ¿quién la va a administrar? Porque, por ejemplo, la propaganda en el colectivo, que es un servicio que es de la municipalidad, ¿Quién se queda con se ese la dinero? quedan los empresarios. Claro. Entonces, te van a poner un café al paso, te Cuando van a llenar. debería ir al municipio y No, no tendría que quedársela. ir al sistema. Ajá. Porque vos para tener un buen sistema, como si la idea es mejor servicio y lo más económico posible, pues eso lo tenés que financiar. ¿Lo financiás con qué? Con el programa de subsidios al transporte del interior, lo financiás con el usuario que paga el boleto y también lo podés financiar con la concesión. A mí, si van a poner un café al paso, concesionalo, dáselo a un privado, no me importa. Cobrar el canon. Y eso tiene que ir a fortalecer el sistema, no al bolsillo del empresario. La ordenanza 6979 original establecía un 2% del costo del boleto para el sistema, para arreglo de calle y eso. Y a eso, en los tiempos de Carlos Katz, le sacaron un 1%. Es decir, que para arreglo de las calles, de infraestructura, quedó un 1%. El otro 1% se lo llevaron los empresarios con el tiempo. Entonces, vos fíjate cómo se terminan armando las cosas. Vamos a ver, estamos a la espera de que el Ejecutivo presente el pliego para analizarlo. Seguimos diciendo, si esto empieza violando la ordenanza vigente, ya empezamos mal. Esto así no funciona. Vamos a ver cuando se presente el proyecto completo, no solamente el folleto o el librito de propaganda, porque yo ya tengo otro de esto, que lo tenemos de la época de Pulte, que es el de ciudades sustentables y sostenibles, que de eso tampoco se cumplió absolutamente nada, porque cuando las cosas están atadas a un sector empresarial que lo único que le interesa es hacer plata, difícilmente todos estos planteos terminan a buen puerto. Muy bien, estamos terminando nuestro programa. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar y nos vamos escuchando a Pedro Aznar a primera vista. Hasta el martes que viene.